Deducción adicional de las 3 UIT para el 2021 y 2022. Esto corresponde a aquellos que perciben rentas de cuarta y quinta categoría. Para los ejercicios 2021 y 2022, los gastos por deducción adicional de las 3 UIT solo podrán efectuarse por los siguientes conceptos: arrendamiento y o subarrendamiento, destinado para vivienda y actividades empresariales. Honorarios de médicos y odontólogos. Honorarios por servicios prestados vinculados a toda profesión, arte, ciencia y oficio. Aportaciones a e-salud a favor de trabajadores del hogar. Los importes pagados por alojamiento en hoteles y consumos en restaurantes. Los servicios de guías de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares prestados por personas que emitan RH. Los servicios de artesanos prestados por personas que emitan RH. Los servicios de agencias de viajes y turismo, servicios de agencias operadores de viajes y turismo, servicios de guías de turismo, servicios de centros de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares, prestado por personas naturales con negocio o empresa. La actividad artesanal, prestado por personas naturales con negocio o empresas. Cabe señalar que la suma de estos conceptos deducibles que acabamos de mencionar no podrá exceder en conjunto de las 3 UITs como máximo. Los gastos deducibles tendrán que haberse pagado como máximo hasta el 31 de diciembre del 2022 o el último día del ejercicio en el que estoy haciendo la deducción. Esta deducción de las 3 UIT aplicará si tus ingresos superen las 7 UIT por ley. Gastos por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país. ¿Cuáles son las consideraciones para la aceptación de este gasto? El inmueble no debe estar destinado exclusivamente para el desarrollo de actividades de negocio o empresariales, es decir, que no esté destinado a rentas de tercera categoría, y que el inmueble debe ubicarse en el Perú. El pago por el arrendamiento debe sustentarse en alguno de los documentos indicados a continuación, dependiendo del tipo de contribuyente que deba emitir o proporcionar dicho documento. Si el arrendador es persona natural, deberá entregar el formulario 1683, ya sea físico o virtual. Si el arrendador genera renta de tercera categoría, deberá entregar factura electrónica. Porcentaje a deducir va a ser el 30% del pago efectuado, incluyendo el IGB de corresponder. Es decir, si tú pagas mensualmente un alquiler de 1.000 soles, tú solamente vas a poder deducir 300 soles. ¿Cuáles son los requisitos para la deducción de este gasto? El uso de medios de pago pactadas a partir de los 2.000 soles o 500 dólares. El emisor no debe de tener la condición de no habido a la fecha de emisión del comprobante, salvo que regularice su situación, en este caso hasta el 31 de diciembre del 2022. El emisor no debe estar de baja de inscripción en el RUC a la fecha de emisión del comprobante. Gastos por otros servicios de cuarta categoría. Se considera todo aquel servicio prestado en el país cuyo pago se considere como renta de cuarta categoría para el prestador del mismo. ¿Quiénes generan rentas de cuarta? Toda prestación de servicios brindada de manera personal en el desarrollo de cualquier profesión, arte, ciencia y oficios que no generen rentas de tercera categoría. ¿Cuál es la excepción? Para fines de esta deducción de las 3 UIT, no se consideran los servicios brindados por el desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones de regidor municipal o consejero regional por las cuales perciban dietas. Consideraciones para la aceptación del gasto. El pago debe ser considerado para el prestador del servicio renta de cuarta categoría,
debiendo emitir un recibo por honorario electrónico. ¿Cuál es el porcentaje a deducir? Es el 30% del pago efectuado. Otros requisitos: el uso de medios de pagos a partir de los 2.000 soles o 500 dólares, que el emisor no debe tener la condición de no debido en la fecha de emisión del comprobante y que tampoco debe estar de baja de inscripción en el RUC a la fecha de emisión del comprobante. Gastos por servicios de guías de turismo y servicios de artesano. Para los años 2021 y 2022 serán deducibles como gastos lo siguiente que dice en el cuadro: servicios de guías de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares, sustentado por recibos de honorarios, y el prestador del servicio tiene que tener registrado en el RUC como actividad principal y o secundaria la división 79 de los CIIU. El porcentaje a deducir va a ser del 50%. Los servicios de artesanos, sustentado también por recibos de honorarios. El prestador esté inscrito en el Registro Nacional de Artesano a cargo del MINCETUR. El porcentaje a deducir va a ser del 50%. Los servicios de agencias de viajes y turismo, servicios de agencias de operadoras de viajes y turismo, servicios de centros de turismo termal y o similares y servicios de aventura, ecoturismo o similares, sustentado en comprobantes de pago. El prestador del servicio tenga registrado en el RUC como actividad principal y o secundaria la división 79 de los CIIU. El porcentaje a deducir va a ser del 25%. Esto se refiere ya cuando estamos hablando de una persona natural con negocio o empresa. Y la actividad artesanal, sustentado en comprobantes de pago y el prestador esté inscrito en el Registro Nacional de Artesano a cargo del MINCETUR. El porcentaje a deducir va a ser del 25%. Este servicio también se refiere cuando la actividad artesanal se da a través de una persona natural con negocio o empresa. En otras palabras, los dos primeros que hemos visto va a ser de personas naturales que emiten recibos por honorarios, y los otros dos va a ser cuando se habla de una persona natural con negocio o empresa. Gastos por servicio de cuarta categoría de médicos y odontólogos. ¿Cuáles son las consideraciones para la aceptación de este gasto? El pago debe ser considerado para el médico u odontólogo renta de cuarta categoría, por lo que debe emitir un recibo por honorario electrónico. Se debe registrar el pago indicando el medio de pago utilizado en el sistema de emisión electrónica. El profesional debe de tener registrado su profesión en la SUNAT. También son considerados como gastos los servicios pagados a los citados profesionales, es decir, a los médicos y odontólogos, cuando el gasto corresponda a la atención de la salud de los hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 con discapacidad inscrito en la CONADIS, cónyuge o concubina, en la parte no reembolsable por los seguros. La condición de la concubina se acredita con la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal de la oficina registral que corresponde a la oficina de los concubinos. Entonces, si yo quiero deducir este servicio por médico y odontólogos, no necesariamente soy yo quien tiene que acceder a este servicio. También lo pueden hacer mis hijos menores de 18 o si tengo un hijo mayor de 18 con discapacidad o también mi cónyuge o concubina. Y en el caso de la concubina lo tengo que demostrar a través de la declaración de unión de hecho. El porcentaje para deducir va a ser del 30% del monto pagado. Otros requisitos: el uso de medios de pago a partir de los 2.000 soles o 500 dólares. El emisor no debe de tener la condición de no habido ni tampoco estar de baja de inscripción en el RUC en la fecha de emisión del comprobante. Gastos en restaurantes y hoteles. Los trabajadores independientes o dependientes podrán deducir los gastos efectuados en hoteles, restaurantes y otros lugares establecidos en el inciso D del artículo 26A del Reglamento del Impuesto a la Renta.
Dicha deducción procederá por el 15% del gasto efectivamente pagado. Para los años 2021 y 2022, el porcentaje de deducción va a ser del 25%. ¿Qué quiere decir? Que para el año 2021 y 2022 se aumentó la posibilidad de deducir hasta el 25% de lo pagado por este gasto. Acreditación del gasto. Los gastos efectuados a partir del 1 de enero del 2019 en restaurantes y hoteles para efectos de la deducción deberán acreditarse mediante los siguientes comprobantes de pago y o documentos. Tenemos la regla general. Veámoslo acá. El tipo de comprobante de pago va a ser una boleta de venta electrónica, un ticket POS, un ticket monedero electrónico, una nota de débito y crédito electrónica. ¿Y cuál es la regla de excepción? Cuando el emisor no puede emitir electrónicamente por causas no imputables a él o cuando el punto de emisión se encuentre ubicado en una zona geográfica de baja o nula conectividad a Internet, se va a poder utilizar el tipo de comprobante de pago, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito emitida en formatos impresos y o importados por imprentas autorizadas. Entonces, para yo poder deducir este gasto por restaurante y hotel, me tienen que otorgar a mí una boleta de venta electrónica, un ticket POS, un ticket monedero electrónico o una nota de débito y crédito electrónica. Ese va a ser mi documento sustentatorio. Pero ¿cuál es la regla de excepción que puede pasar en la cual no se puede emitir electrónicamente por causas no imputables a él? Entonces ahí puedo yo recibir estos documentos de manera impresa. Requisitos para la emisión de la boleta de venta electrónica, ticket POS y ticket monedero electrónico. Para que éste proceda a la deducción de los gastos adicionales de las tres UIT, los comprobantes de pago mencionados deberán identificar al usuario con el número de su documento nacional de identidad, es decir, tu DNI o tu RUC. ¿Ok? Entonces, en la boleta, digamos, como ejemplo, tiene que estar identificado tu DNI o tu RUC. Para que el gasto efectuado sea deducible, el hotel o restaurante deberá encontrarse activo, mantener la condición de habido y tener como actividad económica registrada en el RUC que diga hotel o restaurante y que se utilicen los medios de pago correspondientes, es decir, si el servicio brindado es por 2.000 soles o $500 a más. Caso contrario, si no se cumple con todos estos requisitos mencionados, no se va a poder deducir el porcentaje del 25% que ejercen para este año 2021 y 2022. Y por último, tenemos los gastos por aportaciones de salud a los trabajadores del hogar. El concepto a deducir, ¿cuál va a ser? El importe pagado por concepto de aportación, que corresponde al 9% de la remuneración. ¿Y cuál es el porcentaje a deducir? Va a ser el total, es decir, el 100%. Supongamos que tú tienes un trabajador del hogar, trabajadora del hogar, inscrito correctamente, formalmente, y tú le das una remuneración mensual de 1.000 soles. Ya tienes tú la obligación de pagar el aporte, la contribución por el salud, que corresponde al 9% de la remuneración. Entonces, en el ejemplo dado, tú vas a contribuir por el 9% de esos 1.000, que corresponde 90 soles. Entonces, tú mensualmente vas a pagar 90 soles a la SUNAT por el concepto de salud de tu trabajadora del hogar. Y para ti, ese pago de los 90 soles te va a permitir deducir o considerarlo dentro de los gastos adicionales de las tres UIT. ¿Y cuánto vas a tomar? El total, así es, los 90 soles que tú pagas mensualmente. Para ello, el empleador debe estar inscrito como empleador en el registro de empleadores de trabajadores del hogar. El pago de salud se va a acreditar con el formulario 1676, ya sea en formato físico o virtual.
Y culminando con el tema del impuesto a la renta, hablaremos de la renta de tercera categoría, pero no vamos a tocar el tema de su determinación, pues esto ya lo vimos en el módulo de regímenes tributarios, el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Recuerden que ahí vimos cómo se determina y paga el impuesto a la renta según el régimen tributario. Solo en el caso del régimen MIPE tributario y el régimen general se determinaba de forma anual y para ello, recordemos, armábamos nuestro estado de resultados. Y cuando teníamos realizado nuestro estado de resultados, determinábamos la utilidad contable. Y fue ahí donde les comenté que para el cálculo del impuesto a la renta anual no se tomaba en cuenta de esa utilidad contable, sino de la utilidad tributaria. ¿Y cómo hallamos esa utilidad tributaria? Considerando las adiciones y deducciones tributarias, que justamente es el tema que vamos a ver a continuación de forma general. ¿Qué son las adiciones tributarias? Son todos aquellos gastos que no son aceptados tributariamente por SUNAT en un ejercicio fiscal. Pueden ser temporales cuando los SUNAT los aceptará como gastos en algún ejercicio posterior o permanentes cuando la SUNAT no los aceptará como gasto nunca. Este importe se tendrá que adicionar al resultado del ejercicio a fin de establecer la renta neta tributaria. ¿Qué nos dice el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta? Nos habla de los principales gastos deducibles sujetos a límites. Es decir, aquellos gastos que tienen un límite. Si tú superas ese límite, se entiende que no es considerado como gasto tributariamente y por ende lo tienes que adicionar efectivamente. Vamos a ver algunos. Tenemos intereses de deudas, las primas de seguro de inmueble de propiedad del contribuyente destinado por la persona natural para vivienda y actividad comercial propia. Tenemos los castigos por deudas incobrables, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal de servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor. Los gastos de representación propios del giro o negocio. Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones corresponden a los directores de sociedades anónimas. Gastos de viaje por concepto de transportes y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. Los gastos de movilidad de los trabajadores. Deducción de gastos o costos sustentados con boletas de venta. Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Gastos incurridos en vehículos automotores de la categoría A2, A3, A4, B13 y B14. Los gastos por concepto de donaciones, las depreciaciones, el arrendamiento financiero, entre otros. ¿Y qué nos dice el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta? Estos son los gastos no permitidos que nunca van a ser considerados como gastos tributariamente y son los gastos personales y de sustento del contribuyente y de sus familiares, el impuesto a la renta, los pagos efectuados sin utilizar medios de pago cuando existía la obligación de hacerlo, las multas, recargos, intereses moratorios y otras sanciones, las donaciones y cualquier acto de liberalidad en dinero en especie, gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento de comprobantes de pago, el impuesto general a las ventas cuando se tenga derecho a utilizar como crédito fiscal, el impuesto general a las ventas, el impuesto a promoción municipal y el impuesto selectivo al consumo que gravan el retiro de los bienes, entre otros. ¿Y qué son las deducciones tributarias?
Son aquellos gastos que la SUNAT permite incorporar a la declaración jurada anual para poder disminuir el resultado del ejercicio, con el objetivo de pagar menos impuestos. Este importe se tendrá que deducir al resultado del ejercicio a fin de establecer la renta neta. Por ejemplo, la deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a personas con discapacidad, los ingresos por dividendos, depreciación acelerada por contrato de leasing, servicios prestados en el exterior, deducción por ingresos financieros inafectos. Y por último, veamos el esquema de determinación del impuesto a la renta anual. Tengo mi renta neta, que es la utilidad contable, como les comenté, o también la utilidad antes del impuesto y participaciones. A ello le voy a adicionar las adiciones tributarias y le voy a restar las deducciones tributarias. El resultado va a ser mi renta neta imponible, conocida como utilidad tributaria. Y recién a esa renta neta imponible yo le voy a aplicar el impuesto a la renta anual de tercera categoría.